Iniciamos como todas las noches con las imágenes de la jornada. Gracias por su preferencia. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad hoy tienen la oportunidad de enmendar el gravísimo error que cometieron. Iniciamos con las noticias. Hoy los magistrados electos vistieron de negro. Algunos sectores aducen vicios en el proceso de elección y la Corte de Constitucionalidad tiene en sus manos el futuro del sistema de justicia del país. Los magistrados electos del organismo judicial cumplirían hoy un mes en el cargo de no entramparse el proceso debido a los amparos interpuestos por personas que insisten que en la elección hubo vicios. Hoy se celebró una vista pública en la Corte de Constitucionalidad, donde activistas e interesados en la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones expusieron sus argumentos a favor y en contra del proceso. En la actividad, amparistas solicitaron que el proceso se retrotraiga desde la convocatoria, debido a los señalamientos de tráfico de influencias y vicios, mientras que la defensa de los magistrados electos insistió que la Constitución de la República debe de respetarse, así como el orden constitucional. Expediente 225. Tiene 4 años de ejercer el cargo como juez de paz móvil. De conformidad con la tabla de gradación, al postulante le corresponde la calificación de 28 puntos, por lo que no se explica de dónde se obtuvo la calificación de 56. A pesar de que la tabla de gradación no contempla la categoría de juez de paz, le fueron asignados los puntos correspondientes y de juez de paz móvil pasó a ser electo magistrado de Corte de Apelación. Y este proceso no es así, estaría erróneo, porque esto es un solo acto. Un acto, devolverlo esto únicamente al Congreso, no tendría razón ni sentido. En la vista pública, los profesionales recién seleccionados por el Congreso acudieron a la Corte de Constitucionalidad, donde se les vio vestir de negro y portando un gafete, el cual decía, por el derecho a la legitimidad, magistrados electos. En el mismo tema, los magistrados electos del organismo judicial esperan que por sobre todas las cosas predomine el orden constitucional. Los funcionarios electos indicaron que pese a que en Guatemala se sufrió un golpe de estado técnico, esperan que el proceso se solucione lo antes posible para que puedan ser juramentados y tomar posesión de los cargos. El objetivo es no retrasar los procesos judiciales que se mantienen en ese órgano del Estado. Esperaríamos que se resuelva de conformidad con el derecho, de conformidad con la ley, que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad hoy tienen la oportunidad de enmendar el gravísimo error que cometieron al violentar el orden constitucional. Pues ellos ya tuvieron la oportunidad de accionar, como lo tiene cualquier ciudadano guatemalteco. Se llevó a cabo el proceso y la sentencia, espero en Dios, sea favorable para que nos permitan cumplir con el proceso. Los magistrados del máximo órgano constitucional del país indicaron que agilizarán el proceso para tener un dictamen final lo antes posible. Organizaciones de la sociedad civil que mostraron interés en el tema que fue puesto en debate, resaltaron que sea cual sea la decisión de los expertos en el derecho, debe ser respetada y avalada por el Estado guatemalteco. Siempre hay que respetar las decisiones de nuestras autoridades y si la Corte toma una decisión o toma otra decisión, nosotros como ciudadanos guatemaltecos debemos de respetarla con el afán de fortalecer las instituciones en el país. Y por su parte, el presidente del Congreso de la República, Arístides Crespo, sostiene que respetarán las resoluciones del máximo órgano constitucional del país. La Corte de Constitucionalidad en sus sentencias, en sus resoluciones, no admite ya recursos, solo el de aclaración y ampliación. ¿Y en qué consiste eso?
que se nos aclare por qué votaron de esa manera. Entonces el Congreso de la República solo tiene que obedecer el fallo de la Corte de Constitucionalidad. Y este día los magistrados de la Corte de Constitucionalidad revocaron el amparo provisional que había sido otorgado a Carlos Estrada Salinas, quien exigía ser incluido en la lista de aspirantes a ocupar el cargo de Contralor General de la Nación. La decisión provisional había suspendido el proceso, pero con la revocatoria, los integrantes de la Comisión de Postulación reiniciarán el proceso el próximo lunes. Es importante tomar en cuenta que en el Congreso de la República esperaban para mañana el listado final con el nombre de los candidatos idóneos para ocupar el cargo, pero una vez más, el proceso fue retrasado. En otras noticias, otro miembro de la familia Lorenzana duerme esta noche en una cárcel de los Estados Unidos. En ese país será juzgado por el delito de tráfico de drogas. Señor juez, voy a aceptar mi extradición. Me voy a someter a las leyes americanas. El pasado 19 de septiembre, Valdemar Lorenzana, hijo, pidió a la justicia guatemalteca agilizar los trámites para ser extraditado hacia los Estados Unidos, país que lo acusa de traficar drogas. Tras 44 días, su traslado finalmente se hizo efectivo aproximadamente a las 11 horas. El sistema penitenciario dio fiel cumplimiento a la instrucción con las medidas de seguridad respectivas, siendo entregado a las autoridades norteamericanas, específicamente al distrito de Columbus, en Washington. Lorenzana Cordón fue arrestado en Zacapa en septiembre de 2013. De acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, la familia Lorenzana mantenía vínculos con el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, y por más de una década se dedicaron a recibir, almacenar y transportar cantidades masivas de droga entre los años 1996 y 2009. Pero Lorenzana Cordón no ha sido el único guatemalteco requerido por la justicia de Estados Unidos, según el registro de presidios. La persona se convierte en el procedimiento número 16 en relación a extradiciones solamente en el año 2014 que se han ejecutado. De estas, 13 han sido a Estados Unidos de Norteamérica. El pasado 18 de agosto, Valdemar Lorenzana, padre de 74 años, alias el Patriarca, se declaró culpable ante la justicia norteamericana de los cargos y de ser encontrado culpable podría ser condenado a un mínimo de 5 años de prisión y un máximo de 40. Actualmente, su hija Marta Julia Lorenzana Cordón es prófuga de la justicia y Helio Lorenzana guarda prisión en la base militar de Matamoros, en la zona 1. Y otro presunto narcotraficante que también enfrenta la justicia, pero en Guatemala, alias el Negro Sosa, fue ligado a proceso penal hoy y el Ministerio Público debe sustentar las acusaciones en su contra. Hoy se llevó a cabo la audiencia de primera declaración del supuesto narcotraficante Efraín Cifuentes González, alias el Negro Sosa, quien lidera presuntamente un cártel de narcotráfico al norte del país. El juzgado A de mayor riesgo decidió ligarlo a proceso penal por los delitos de comercio, tráfico, almacenamiento y asociaciones ilícitas, tenencia de armas de fuego y lavado de dinero. Posteriormente ordenó su traslado a un centro de detención preventiva del país. Se ha establecido que usted es líder de la organización criminal, siendo esta la transnacional denominada la Organización del Negro Sosa, asentada en el departamento de Petén del país de Guatemala, célula que trabajaba con el cartel de Sinaloa y los Caballeros Templarios, lo cual tiene por objeto principal el comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas, siendo el destino final los Estados Unidos de Norteamérica. El informe final de la Fiscalía destacó que el sindicado era el encargado de transportar cocaína proveniente de Centroamérica a fronteras mexicanas. Para ello, presentaron escuchas telefónicas y la manera que presuntamente operaba. Usted, señor Efraín González Cifuentes, alias el Negro Sosa, juntamente con personas únicamente individualizadas con los sobrenombres de Chavas, el Chino y Peter y otras personas aún no individualizadas plenamente, realizó una serie de actividades para adquirir, comprar y pagar cerca de 20 kilos de la droga denominada cocaína, que usted dirige y ejecutó las siguientes conductas punibles.
La jueza Carol Patricia Flores, quien conoce el proceso penal contra Byron Lima, autorizó que reciba visitas familiares en la base militar Mariscal Zavala, donde se encuentra el recluido, y también autorizó el ingreso de un periodista español que entrevistará a Lima. El Ministerio de Gobernación debe decidir el horario y tiempo de las visitas. Byron Lima está señalado de liderar una red criminal que controlaba el traslado de reos desde la cárcel de Pavoncito y cumple una condena de 20 años de cárcel por el asesinato de Juan Gerardi. Pasamos a otro tema, y la crisis financiera que enfrenta el Estado guatemalteco sigue dando de qué hablar a nivel nacional. En Huehuetenango, la Policía Nacional Civil ya no cuenta con recursos suficientes para la compra de combustible. Este día, las patrullas de la Policía Nacional Civil del departamento de Huehuetenango se quedaron sin combustible y únicamente tienen una reserva, por lo que los patrullajes de seguridad ciudadana se están brindando en puntos estratégicos, según manifestó en conferencia de prensa el gobernador departamental, Kenneth Mérida. Se está haciendo la gestión necesaria, como ya lo dije, para ver de qué forma nos pueden suplir de este insumo tan necesario para poder proporcionar o brindarle la seguridad a la población. Si el Ministerio de Gobernación no realiza los desembolsos para la compra de combustible lo antes posible, se pedirá un crédito a la estación de servicio que abastece de gasolina a la PNC, según expresó el representante del Ejecutivo en el departamento. Aunque el comisario de la policía, Abel Tobar, en una entrevista vía telefónica negó la falta de combustible, se pudo evidenciar que no existía combustible en las patrullas, pues ninguna de ellas llegó a los bloqueos que realizaban salubristas este día. En Huehuetenango, reporta para T13 Noticias Daniel Méndez. Compromiso más allá de la información.